You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh, I know that trust is karma, I feel regret. Got me thinking back when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect? Should I come in home with me tonight? You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that thought of me with someone else. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm back here for you. You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that thought of me with someone else. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm back here for you. Running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. Baby, another way, right here, standing face to face. You already know that you won. Oh, I know that trust is gonna regret. Got me thinking back when you were mine. Got me thinking back when you were mine. I'm all up on what you expected. Should I come in home with me tonight? You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit that thought of me with someone else. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm back here for you. You just want attention.
Bien, buenos días. Es un gusto para nosotros tenernos acá en este webinar denominado ¿qué debo tomar en consideración actualmente para calificarme en una zona franca? Nuestros facilitadores serán el licenciado David Rodríguez y el licenciado Roberto Galindo. Recordemos que este es un tema interesante por reformas que han salido y que seguramente en nuestra organización nos podrían interesar saber qué debo considerar si en dado caso soy exportador y me sirve poder estar calificado en una zona franca. Procederé a la lectura de los currículos de nuestros expositores. La primera currícula que vemos acá es del licenciado David Rodríguez, que es contador público y auditor, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, contador general en empresas industriales, comerciales y de servicio, así como auditor interno en empresas transnacionales. Exmiembro del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores. Ha tenido a su cargo auditorías fiscales, financieras, evaluaciones de control interno en diversas empresas comerciales e industriales en instituciones no lucrativas. Es miembro del staff de la firma Alfonso Orozco y Asociados en el Departamento de Capacitación, impartiendo seminarios en el área contable y fiscal desde octubre de 1997. Actualmente, gerente de negocios de la firma profesional Alfonso Orozco y Asociados. Nuestro siguiente expositor es el licenciado Roberto Galindo, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, experiencia laboral en la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo, participación en cursos de capacitación en temas sobre derecho tributario, curso de acciones constitucionales de amparo, cursos de inconstitucionalidad general en casos concretos, cursos de derecho administrativo y de recurso de casación. Es miembro del staff de la firma Alfonso Orozco y Asociados desde el año 2015. Actualmente integra el equipo del Departamento de Impuestos como coordinador de los servicios tributarios. Y por último, déjenos comentarles la agradable noticia que el licenciado Gustavo Tamayac nos estará apoyando ahí en el panel de preguntas y respuestas y seguramente estará interesado en poder interactuar con ustedes contándoles cómo es la actividad de zonas francas en CROPA. Él es licenciado en Administración de Empresas, tiene una maestría en Economía con especialización en Comercio Exterior. Actualmente gerente del Centro de Distribución y Zonas Francas CROPA, que está ahí por la Petapa, por el IRTRA, y tiene más de 20 años de experiencia en logística, almacenamiento y distribución. Él es el experto si llegan a tener dudas sobre la forma en que opera una zona franca, específicamente CROPA. Bien, y sin más que agregar, pues les dejo el uso de la palabra al primer expositor para que pueda desarrollar los temas que hoy con mucho gusto les queremos compartir. Por favor, Roberto, quedas en el uso de la palabra. Muchas gracias, Eder. Muchas gracias por tu introducción. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este evento, que es de suma importancia debido a que recientemente, el pasado 1 de junio del año 2021, fue publicado en el Diario Oficial el decreto 6-2021, el cual vino a generar reformas a la ley de zonas francas. Debemos de recordar nosotros, para empezar, vamos a decir cuál es la agenda de la sesión. Es una sesión inicial de 5 minutos, desarrollo del tema de 60 minutos. Tenemos un espacio para preguntas y respuestas de 30 minutos. Si ustedes desean cualquier pregunta o inquietud que se vaya generando de la exposición, la pueden hacer vía chat para que posteriormente les demos respuesta. Entonces vamos a dar inicio a nuestro tema. Como les venía comentando en forma de introducción, el pasado 1 de junio del año 2021 fue publicado el decreto 6-21, que ese mismo día tomó vigencia, el cual viene a generar reformas a la ley de zonas francas. Y esto es debido a que estas reformas se dieron por medio de la iniciativa de ley 5471, que fue presentada en el año de 2016. Desde el 2016, el Congreso de la República vino realizando todo el proceso para que pueda ser publicada en el Diario Oficial, para que pueda entrar en vigencia esta normativa, pero podemos observar que durante estos 5 años hubieron muchos problemas en el sentido de que
no se ponían de acuerdo tanto los congresistas. También tenemos que tomar en consideración que hubo un cambio de legisladores. Entonces, por esta situación es que muchas veces se entrampó estas reformas que se estaban proponiendo. ¿Y estas reformas por qué se generan o por qué se generó esa iniciativa de ley? Debemos recordar que en el año 2016 fue publicado el decreto 19-2016, por parte del Congreso de la República de Guatemala, que iban a hacer reformas a las leyes de zonas francas y por medio de las cuales dejó sin vigencia o muchas de las actividades que se podían o estaban autorizadas para que se puedan desarrollar en zonas francas quedaron sin vigencia, por lo cual esto vino a provocar que hubiera muchos problemas en el sentido que muchas de las empresas que se encontraban calificadas a zonas francas, porque había pasado el lapso de tiempo para que su calificación, tuvieron que emigrar. Y muchas de las zonas francas que teníamos en Guatemala emigraron a otros países centroamericanos en donde se pudo ver y observar que se estaba generando un mayor incentivo fiscal para que se puedan constituir estas zonas francas. Así es como se pudieron ver en Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entonces quedamos un poco en el rezago de esta situación, por eso que se presentó esta iniciativa de ley, que desde el año 2016 empezó todo su proceso legislativo y la cual culminó en este año. Y eso también tenemos que tomar en consideración que se generó debido a toda la situación que se vivió desde el año 2020, con lo que es la pandemia del COVID. Y esa situación generó que derivado, que hubo muchos problemas económicos. Y para que se pudiera generar una mejora económica, el gobierno de Guatemala inició un plan, que es el plan Guatemala no se detiene, por medio de lo cual se está buscando que se genere una mayor inversión extranjera, tanto extranjera como local. ¿Para qué? Para que con esto se pueda generar miles de trabajos, y esto es lo que se pretende con la ley de zonas francas. Y eso es por eso que a partir del 1 de junio del año 2021 entró en vigencia esta normativa para que todos tengan conocimiento. Y ahorita vamos a ir observando para hacer un poco de memoria cuáles son los usuarios de las zonas francas, qué beneficios se pueden generar en las zonas francas y qué actividades se pueden de nuevo llevar a cabo en una zona franca. Para el inicio, vamos a empezar a hablar de los tipos de calificación existentes, o sea, los usuarios que pueden haber, que sabemos que son el usuario industrial, el usuario prestador de servicios y el usuario comercial. ¿Y esto donde lo encontramos regulado? Esto lo encontramos regulado en el artículo 4 de la Ley de Zonas Francas. El primero de ellos es productor de bienes industriales. Y estas son personas individuales o jurídicas que son autorizadas por el Ministerio de Economía, que se dedican a la producción, transformación, ensamble, armado, procesamiento de bienes con el objeto de brindarles otras características, usos o funciones distintas a las de sus materiales o componentes originales o consumidos, o a la investigación y desarrollo tecnológico. Estos usuarios son aquellas personas que con diferentes productos o diferentes bienes pueden llegar a desarrollar y se hace una modificación y pues este producto puede ser exportado ya sea a Guatemala o a otra parte del mundo. Entonces, por eso este es un tipo de usuario que se puede tener en una zona franca. Aquellas personas que tienen diferentes elementos, con estos elementos producen, arman o ensamblan para que se pueda realizar la exportación del producto. Otro de los usuarios que encontramos regulado es el de servicios. Estas son personas individuales o jurídicas que se dedican a la prestación de servicios vinculados al comercio internacional. Acá hay algo importante que se tiene que tomar en consideración. Sabemos que los servicios, desde la reforma del año 2016, se puede observar que se podían tener los call centers. Y estos call centers, lo único que se pedía el requisito era que a la persona que les prestaba el servicio tenía que estar constituida fuera de Guatemala. Y por esa razón es que podemos observar que hubo un auge, un repunte a partir del 2016 de call centers, que encontramos muchos en la zona 13, zona 10 y en otras partes de la ciudad capital. Pero se pretende con esto ahora actualmente también que se puedan desarrollar otros tipos de servicios, como por ejemplo, ya sea la creación de planos, de dibujos técnicos, o también la creación de programas de computación, programas o páginas de internet que se puedan prestar este servicio para otras personas en el extranjero. Entonces esto es algo que es innovador y que podemos llevarlo a cabo, que se viene desarrollando desde 2016, pero que se puede empezar a aplicar, que esta es una tendencia a nivel mundial que se pueda dar y generar por parte de los servicios a otras exportaciones de servicios, siempre que esté relacionado y vinculado con el comercio internacional.
Otro usuario que no se encuentra expresamente dentro del artículo 4 de la Ley de Zonas Francas es el usuario comercial. ¿Qué son estos usuarios? Son personas individuales o jurídicas que se dedican a la comercialización únicamente de las mercancías para ser destinadas a la exportación fuera del territorio aduanero nacional, así como a la reexportación sin que realicen actividades que cambien las características del producto o alteren el origen de las mercancías. Eso es lo que le diferencia del usuario industrial. Únicamente el comercial ya tiene el producto terminado y únicamente lo que hace es comercializarlo desde la zona franca para que pueda ser exportado o reexportado a otras partes del mundo, o ya sea directamente a Guatemala. Y este es un usuario que, como les comentaba, per se no se encuentra establecido dentro del artículo 4, pero en la literal de los usuarios de servicios sí se establece el usuario comercial. Entonces es un usuario que se puede utilizar y también se puede calificar por parte del Ministerio de Economía. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios fiscales que tienen cada uno de estos usuarios. Los usuarios productores de bienes industriales y de servicios gozan de los siguientes beneficios o incentivos fiscales. Acá vemos una reforma a la Ley de Zonas Francas que se generó desde el 2016, en los cuales anteriormente los beneficios aplicaban o desarrollaban en cada uno de los artículos para cada uno de los usuarios. Ahora podemos observar que están regulados para ambos usuarios y también para el de comercio en el mismo artículo. ¿Y cuáles son estos incentivos que se generan aparte de ayuda logística y otros incentivos que se dan en la zona franca? Encontramos la exoneración de impuestos, derechos arancelarios y cargos aplicables a la importación en las mercancías que sean utilizadas en la producción de bienes y en la prestación de los servicios. Entonces podemos observar que hay cualquier exoneración para todos los impuestos arancelarios, para derechos arancelarios y cualquier impuesto para la importación. También encontramos el beneficio de la exoneración del 100% del impuesto sobre la renta durante un plazo de 10 años. Y ese plazo empieza a correr desde el momento que se da la autorización por parte del Ministerio de Economía para que pueda ser usuario de zona franca. Entonces acá tenemos que tener en consideración esto. Es uno de los incentivos que más llama la atención para que se pueda generar y la constitución inversión de capital extranjero por esta exoneración que se está ofreciendo, que es por un plazo de 10 años. Y tenemos que tomar en consideración que actualmente, si ya se tenía interés por parte de inversionistas extranjeros antes de las reformas a la ley de zonas francas, actualmente va a haber mucha más expectativa o interés para poder venir a invertir en Guatemala y que se cumplan las metas que tiene planificado el Ministerio de Economía y el Gobierno de Guatemala, que es fomentar el trabajo interno y que también se vaya a generar una mayor inversión extranjera, que esto traiga un beneficio para todos. Otro de los beneficios fiscales que se otorga por ser calificado usuario de una zona franca es la exoneración del impuesto al valor agregado en las transferencias de mercancías que se realicen dentro de la zona franca y entre zonas francas. Entonces podemos observar que toda transferencia que sea entre mercancías de usuarios de una zona franca, entre la misma o diferentes zonas francas, esta se encuentra exonerada del impuesto al valor agregado. Otro de los beneficios que tenemos es la exoneración de impuestos de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo por la compra, permuta o transferencia de bienes inmuebles que se vayan a realizar, ya sea en la zona franca o en cualquier otra bien que sea adquirido por la persona jurídica o la persona individual que haya invertido en la zona franca y esté calificado como usuario. También está la exención del impuesto al valor agregado a la adquisición de insumos de producción local para ser incorporados en el producto final y servicios que sean necesarios. Entonces vamos a observar que estos son los beneficios que están para cada uno de los usuarios y esto se encuentra regulado en la ley de zonas francas en el artículo 22. Como les comentaba, ahora ya no hay una diferenciación de qué beneficios son para un usuario industrial, para un usuario de servicios o para un usuario comercial, sino ahora se encuentran todos para los mismos beneficios para todos los usuarios en el artículo 22 de la ley de zonas francas. Otro tema que se generó con las reformas que entraron en vigencia a partir del 1 de junio del año 2021 fue que se permitieron nuevamente ciertas actividades que han quedado sin vigencia a partir de la reforma del año 2016 y que esto vino a generar un impacto muy grande en cada una de las zonas francas, porque debemos recordar que muchos de los usuarios que ya se encontraban en una zona franca debieron dejar de operar debido a que se había encontrado
con que ya su actividad no se podía realizar, como que, por ejemplo, las farmacéuticas, las empresas que producen productos de plástico, también cosméticos, electrodomésticos. Entonces, una de las intenciones que se realizó por parte de las autoridades de gobierno, así como los representantes de las zonas francas, fue que se pudieran tener y se pudieran permitir nuevamente ciertas actividades. Entre esas actividades se generaron 3 actividades que pueden volver a operar dentro de una zona franca, y que esto es algo que puede generar mucho mayor interés y que puede generar una mayor inversión, una mayor atracción para inversionistas extranjeros. ¿Y cuáles son estas 3 actividades que se pueden llevar a cabo de nuevo en una zona franca? Alimentos para animales, podemos llamarlo per se, todo lo que es el concentrado para cada uno de los animales, se puede llevar ahora ya de nuevo en la zona franca. También lo que son productos de plástico en sus manufacturas, porque vamos a recordar que muchas empresas lo que reciben es plástico, lo reciclan, deben realizar nuevos productos que son exportados. También lo que es la industria de cosméticos, que fue una de las industrias que se vio más afectadas en la reforma del año 2016, que de nuevo pueden operar dentro de una zona franca. También encontramos lo que son muebles, la elaboración de todo tipo de muebles, juguetes, para que se puedan producir o comercializar desde la zona franca. También productos cerámicos, que acá hay algo muy importante que tenemos que tomar en consideración. Los productos cerámicos únicamente son lo que podemos llamar como platos o cualquier otros productos, sino esto se va enfocado derivado que actualmente muchos de los productos tecnológicos necesitan productos cerámicos. Entonces, por eso es que se está generando esta nueva actividad para que se pueda desarrollar mucha inversión en todo lo que es tema de tecnología, porque cada uno de los componentes muchas veces necesita mínimos productos cerámicos, pero estos se pueden generar desde una zona franca. Otro de los productos o actividades es el cuero y calzado, así como son de nuevo los medicamentos, que como les comentaba, esto fue una de las industrias que se vio más afectada al momento que se dio la reforma del año 2016, y con esta nueva incorporación, esta industria se ve beneficiada para que muchos de los laboratorios puedan de nuevo desarrollar, o ya sea que se produzca o que se dé el reempaque de medicamentos para su exportación, o que se dé la comercialización de los mismos, ya dependiendo de la estrategia que cada uno de los exportadores quiera llevar a cabo, que eso es algo muy importante que se debe tomar en consideración, que esto es algo que se puede utilizar ya sea para producir o para comercializar los productos que ellos exportan. Otro de los temas que también se está dando de nuevo es el tema de las pinturas, así como el centro de recreaciones y hoteles, que esto es un tema que llama mucho la atención, y esto es un tema que no es reciente en las zonas francas, sino es algo que se ha venido dando en diferentes países de Sudamérica, por ejemplo en Colombia, donde muchas zonas francas se dan estos centros de recreación y hoteles, que esto realmente es una actividad que se está generando nuevamente, que fue impulsada por parte de Agexport, en la cual esta es una de las industrias que se vio más afectado por todo lo relacionado con la pandemia del COVID-19. Entonces, esto necesita que se dé más información y que también podamos obtener nosotros también una mayor regulación por parte del Ministerio de Economía, cómo se puede llevar a cabo estos centros de recreación y hoteles en las zonas francas, cómo los se va a tomar en consideración. Como les comentaba, a nivel Sudamérica se puede ver mucho esta actividad, pero en Guatemala es algo nuevo, entonces vamos a esperar cuáles son las nuevas regulaciones que tiene el Ministerio de Economía para poder ver cómo va a operar estos centros de recreación y hotelería. Entonces, estas son las actividades que tenemos. También está ahora los productos que sean derivados del alcohol, que no tienen que ver con bebidas alcohólicas, que estos también se pueden llevar a cabo, que estos muchas veces se dan en los medicamentos o en diferentes actividades. Entonces, acá tenemos, para su conocimiento, cuáles son las actividades que se tienen de nuevo, que se pueden llevar a cabo en las zonas francas. Entonces, que es necesario que tengamos un conocimiento para que podamos saber y establecer si podemos tener también la intención de ir a invertir en una zona franca y que esto pueda beneficiar al país. Entonces, con esto les dejo mi presentación. Ahora vamos a continuar. Perdón, me faltó uno, que son los alimentos procesados, galletas, aceites, margarina, pastas, salsas, productos lácteos, sopas y bebidas de cualquier tipo. Esas son todas las actividades que se pueden llevar de nuevo dentro de una zona franca. Y lo más importante, perdón,
los aparatos electrónicos y electrodomésticos. Entonces ahora dejo con lo que son los requisitos y inspecciones que se dieron con la reforma de la ley de zonas francas. Buenos días a todos. Muchas gracias, Roberto. Solo para confirmar, Eder. Roberto, ¿sí me escuchan? Perfecto. Bien, les decía, vamos a continuar con la presentación en el Wireless, que a los que dio lectura el licenciado Roberto Galindo, es únicamente aquellas actividades en las que el decreto 6/2021 las permitió nuevamente, ¿sí? Si ustedes desean tener una lectura completa de todas aquellas actividades que no son permitidas, pueden referirse al artículo 41 de la ley del decreto 6589. En ese artículo 41 van a encontrar ustedes detallados o desglosados todas las actividades que no están permitidas realizarse en una zona franca. Si tienen el decreto 6, si consiguen el decreto 6/2021, donde pueden encontrar también el artículo que reformó a su vez el 41 de la ley de zonas francas, es el artículo 2. Repito, ahí en este artículo pueden ustedes tener la lista completa de todas aquellas actividades que no son permitidas realizar a través de una zona franca. Muy bien, ahora ya hablando respecto a los requisitos y restricciones, les voy a hacer una breve historia de dónde vienen estos requisitos y restricciones. Derivado del efecto que conlleva para el Estado la recaudación de impuestos, el efecto que tiene otorgar beneficios fiscales, principalmente con relación a impuestos sobre la renta. Cada vez que en el Congreso se discuten estas clases de leyes que otorgan beneficios fiscales, pues existe una pugna entre varios sectores, ¿verdad? Con relación a si nos conviene o no como país seguir otorgando incentivos o beneficios fiscales. Y al primero que le piden ahí que se pronuncie al respecto es a la Administración Tributaria, ¿verdad? Al Ministerio de Finanzas Públicas, que es a quien pertenece o donde está incrustado, por decirlo así, a pesar de que SAT se podría considerar una entidad autónoma en cierta parte, las autoridades superiores están integradas por funcionarios del Ministerio de Finanzas. Entonces piden que se pronuncie el Ministerio de Finanzas respecto a la viabilidad de estos proyectos de ley. Entonces, la primera referencia que tenemos es del 2016, cuando se establecieron nuevos requisitos para usuarios de zonas francas. En ese momento, en el 2016, los requisitos, restricciones iban encaminados o dirigidos a aquellas empresas que ya habían gozado de los beneficios, repito, ¿verdad? Principalmente impuestos sobre la renta,
Pero lo que se acostumbraba en el medio, esto es un secreto a voces, ¿verdad? Así se manejó por varios años. Lo que se hacía en el medio era calificar a una entidad jurídica, a una empresa. Luego que concluía el periodo de beneficios fiscales, el impuesto sobre la renta, que no podía exceder de 10 años, lo que se hacía era dejar sin movimiento esta empresa que tenía los beneficios, crear una nueva entidad, y la nueva entidad se sometía a calificación, y esto no solamente para zonas francas, esto también se hacía con el decreto 2989, la ley de incentivos a la maquila y a la actividad exportadora. En estas dos leyes era común esta situación, ¿verdad? El trasladar los beneficios de una entidad a otra cuando los de la primera habían concluido. Entonces, como indicaba en un principio, muchos de los requisitos que se establecieron en el 2016 iban en esa línea. Y como vamos a ver más adelante, los nuevos requisitos que agrega el decreto 6/2021 van más que todo enfocados a no dejar de percibir los tributos que actualmente se pagan a la administración tributaria, y la intención del sector empresarial sea de que actividades que actualmente pagan impuestos dejen de hacerlo con la intención de obtener beneficios fiscales. Eso es el nuevo requisito que está adicionando el decreto 6/2021. Lo vamos a ver con más detalle adelante. Muy bien, hagamos ahí referencia a las restricciones que ya existían. Y como les indicaba, estas restricciones vienen desde el año 2016. Entre las restricciones más importantes que ya existían para calificarse como usuario de zonas francas, previo a la reciente reforma a la ley, están las siguientes. En primer lugar, no pueden calificarse a una zona franca aquellos a los que se les haya revocado los beneficios concedidos en las leyes de zonas francas, y la ley de SOLIC y el decreto 2989. Más adelante, esta misma disposición legal establece que esta prohibición solo aplica, como lo dice acá la diapositiva, aquellas entidades que se les haya revocado los beneficios. Quienes voluntariamente hayan renunciado a los beneficios no entran dentro de esta restricción. Entonces, si por cuestiones de incumplimiento de obligaciones formales o bien situaciones establecidas en la ley de zonas francas que establecían la revocatoria o el hecho de quitarle la calificación como un usuario de zonas francas, y mi empresa fue objeto de esa pérdida de la calificación por esa vía, pues yo no puedo calificarme nuevamente como usuario de una zona franca. También no pueden calificarse a la ley de las zonas francas las personas individuales o jurídicas, socios o accionistas de estas que con base a información proporcionada al SAT tengan pendientes obligaciones aduaneras o tributarias firmes. Acá debemos poner atención que la limitación no va solamente hacia las entidades, las personas individuales jurídicas que tengan interés en calificarse como usuarios de zonas francas. También va dirigida la limitación a los socios o los accionistas de estas entidades.
Y esto era, como les indicaba anteriormente, es la disposición que viene en parte a cubrir aquella situación que se había dado en el pasado, ¿verdad? Cuando personas que ya habían gozado de beneficios, los mismos socios, los mismos accionistas, constituían una nueva persona jurídica para ser objeto de calificación. Sí, la administración tributaria, como vamos a ver más adelante, el Ministerio de Economía, pues verifica que son socios, los socios o accionistas de la persona jurídica que está pidiendo la calificación a una zona franca, ya obtuvieron los beneficios y tienen pendientes obligaciones aduaneras o tributarias, pues tienen limitación de no calificarse como usuario de una zona franca. También, repito, ¿verdad? No pueden calificarse como usuarios de zona franca aquellos usuarios que hayan o estén gozando de los beneficios de la ley de Solid. Y esta restricción ahí sí tiene un sentido especial, ¿verdad? Porque, como vamos a ver más adelante, hay algunas leyes que otorgan beneficios en donde si yo renuncio a esa ley, puedo optar a calificarme a una zona franca. Pero acá, tal y como está establecida esta disposición, el hecho que yo ya en el pasado haya gozado de los beneficios de la ley de Solid, o el hecho que actualmente esté gozando de los beneficios, ya me marca, ya me señala como una entidad, como una persona jurídica que no puede calificarse a la ley de zonas francas. También las personas que gozan de beneficios fiscales otorgados por otras leyes. Acá podría incluirse decreto 2989, también está la ley que da incentivos fiscales a la generación de energía con recursos naturales. Son pocas las leyes existentes, pero si yo renuncio a estas leyes que actualmente me dan beneficios, ya puedo acogerme como usuario de una zona franca. No lo dice así puntualmente la disposición legal, pero se debe entender de esa forma, ¿verdad? Si yo voluntariamente renuncio a estos beneficios, pues ya puedo ser candidato a calificarme como un usuario de zona franca. También, no merece mayor comentario, ¿verdad? Pero no pueden calificarse como usuarios de zona franca aquellos que adeuden JALIX, cuotas laborales, patronales o multas. Tampoco pueden calificarse las personas individuales o jurídicas, accionistas o socios que tengan denuncias de violación de derechos laborales. Era una petición ahí especial ahí que tenían ciertos sectores de nuestro país, ¿verdad? Para que quienes pidieran la calificación a esta ley. Y repito, también esta misma disposición aplica para el decreto 2989. Son idénticas las restricciones que hay para calificarse. Entonces, sectores promovieron que los que tuvieran interés de calificarse a estas dos leyes, pues no tuvieran ahí este tipo de denuncia de tipo laboral. También están las personas individuales o jurídicas que por medio de simulación, ardid o cualquier otra forma de engaño pretendan calificar a otra empresa que ya haya gozado de los beneficios del decreto 6589. Ya anteriormente mencionaba que hay un requisito que tiene esa intención, ¿verdad? Pero esta prohibición, este requisito ya lo enmarca ya de una forma más puntual, ¿verdad? Repito, ¿verdad? De la intención de este requisito, ¿verdad?
no es trasladar los beneficios de una entidad a otra que ya en el pasado estuvo operando y que por haber finalizado el periodo en que tenía beneficios fiscales, pues pretendía a alguna persona o algunas personas calificar otra empresa, como dice la disposición legal, que ya haya gozado de los beneficios del decreto 6589. También se establece, ya antes de la reforma del decreto 6/2021, que previo a la emisión de calificación respectiva, el Ministerio de Economía, es Mineco, ¿verdad?, exigirá la solvencia fiscal de la entidad solicitante. Ojo, ¿verdad?, no es solo de la entidad solicitante, ¿verdad?, sino también de su representante legal o sus representantes legales y de los socios o accionistas. Todas estas personas acá indicadas, ¿verdad?, jurídicas, individuales, tienen que demostrar ante la administración, ante el Ministerio de Economía, que están solventes ante la administración tributaria. Por favor, ahí recordatorio que al final tenemos ahí media hora establecida aproximadamente para atender todas sus dudas. Estas dudas las pueden hacer llegar por medio del chat. Así que si nos las van adelantando, por favor se los agradeceremos para ir viendo ahí cómo preparamos las respuestas respectivas. Ahora bien, conozcamos qué nuevos requisitos y restricciones fueron agregados por el decreto 6/2021 y puntualmente estos requisitos y restricciones fueron adicionados por reforma al artículo 5 bis de la ley, ¿verdad? Entonces debemos tomar en cuenta estos nuevos requisitos o restricciones. Las personas individuales o jurídicas que realicen actividades en Guatemala que se encuentren grabadas y por virtud de las cuales se tribute, no pueden migrar o acogerse a las disposiciones de la Ley de Zonas Francas. Se exceptúa a personas que creen nuevas entidades con actividades distintas para la generación de nuevas inversiones y empleos. Entonces, esto era un requisito que diputados a nivel de Congreso se exigía para que este decreto 6589 no menoscabara o disminuyera la recaudación de impuestos. Entonces hubo una dedicatoria acá especial también por presiones de la administración tributaria, pronunciamientos de la administración tributaria, se estableció esta disposición. Entonces, en resumen, ¿verdad? Si ya existe una actividad que actualmente, como dice acá la presentación, actualmente está tributando, no puede migrar a acogerse a las disposiciones de ley de zonas francas. Ojo acá, que como dice la disposición final, dice, se exceptúan personas que creen nuevas entidades con actividades distintas para la generación de nuevas inversiones y empleos. Pueden existir personas jurídicas, una sociedad anónima, por ejemplo, ¿verdad?, que ya realiza 5 actividades y esas 5 actividades están tributando actualmente. Pero tienen intención, esta entidad que ya existe, tiene intención de crear una 6ª actividad, una 7ª actividad dentro de la sociedad anónima. Como es una nueva actividad,
esa nueva actividad, a pesar que pertenezca a una empresa que ya ha venido operando, pagando tributos, como es una nueva actividad, repito, esa nueva actividad sí puede ser candidata a calificarse como usuario de una zona franca, porque esta nueva actividad pues no tiene un pasado, no ha estado tributando con anterioridad. Y para reforzar la disposición anterior, también se establece lo siguiente. Previo a que el Ministerio de Economía emita la resolución de calificación, debe requerir a la Administración Tributaria un dictamen técnico en el cual se indique que, según sus registros e información, se trata de una nueva inversión y no representa riesgo de traslado de operaciones afectas a este régimen, o sea, el régimen de zonas francas. Este dictamen debe entregarse dentro de un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la fecha en que fue requerido. Esta situación en cierta parte afecta el tiempo que tiene Franca para que por su medio se emita la resolución de calificación. En resumen, ¿verdad? Para los que no han tenido alguna experiencia de calificación como un usuario de zona franca, la entidad, persona o entidad que tiene intención de calificarse como un usuario de zona franca, presenta la solicitud ante la administración de la zona franca que haya elegido. Luego de que la administración de la zona franca se ha cerciorado de que está toda la información correspondiente para la calificación como usuario de una zona franca, la administración de la zona franca traslada la solicitud del expediente al Ministerio de Economía. Y en el Ministerio de Economía, la política industrial es una sección del Ministerio de Economía, tiene 30 días para pronunciarse con respecto a la solicitud. Y después de que política industrial emite su dictamen en donde aprueba la calificación como usuario de zona franca, traslada el expediente ya por decirlo así, al ministro, a la máxima autoridad del Ministerio de Economía. Tiene 15 días el ministro para emitir la resolución de calificación. En este plazo de tiempo, ¿verdad? Pues tendría que ser política industrial la encargada de solicitarle a la administración tributaria este dictamen al que hace referencia esta disposición, para que la administración tributaria se cerciore, ¿verdad?, que no representa riesgo, como dice la disposición, riesgo de traslado de operaciones afectas a este régimen. También hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esto se agregó en el decreto 6/2021, que el Ministerio de Economía debe dar acceso a las actas a la administración tributaria en un plazo de 18 meses a su sistema electrónico en el que se refleje a los beneficiarios de las leyes de fomento vigentes, dice la disposición, y de las que se creen a futuro. Esto es con la intención, ¿verdad?, de que la administración tributaria pues lleve un récord, o cuando quiera hacer alguna consulta, ¿verdad?, pueda hacerlo de una forma ágil.
También se establece en este decreto, repito, 6/2021, que la SAT queda facultada para ejercer desde el ámbito de su competencia la verificación, funcionamiento y control de las personas calificadas bajo leyes de fomento y las actividades que las mismas realicen. Ya la administración tributaria desde hace varios años ya hace revisiones a usuarios tanto del decreto 2989, entidades calificadas al decreto 2989 para verificar que estén haciendo uso adecuado de su calificación. En un principio, ¿verdad? En la historia, antes de la administración tributaria, cuando todavía era Dirección General de Rentas Internas, era raro ver que la administración tributaria realizara revisión a este tipo de entidades, porque el hecho de hacer una revisión requería un conocimiento de estas leyes, y a veces por desconocimiento, por no conocer bien cómo se manejaban todos los beneficios, pues la administración tributaria evitaba hacerlo. Pero ya, repito, en años anteriores y ya con esta disposición específica, pues ya se queda facultada la SAT de una forma más precisa, ¿verdad? Para verificar que se están manejando las cosas adecuadamente respecto a los calificados como usuarios de zonas francas. Y para la guinda del pastel, como decimos nosotros, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que en el decreto 6/2021 se agregó el artículo 50 bis a la ley de zonas francas, y en este se establece que se considera como caso especial de defraudación aduanera obtener la calificación como usuario de zona franca, ¿verdad? Mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, tanto al Ministerio de Economía o la Superintendencia de Administración Tributaria. Entonces, en resumen, hay que tener en consideración todas estas situaciones, ¿verdad? Porque, repito, ¿verdad? Por costumbre en el pasado, sí se acostumbraba a esa situación. Bueno, tengo una empresa que está actualmente tributando, pues formo una nueva con la intención de trasladar la operación, la actividad a esta otra empresa y que goce de beneficios fiscales. Entonces, tanto lo que les leí anteriormente como esta disposición van en sentido específico, especial a esa clase de maniobras que podrían pensarse para que una empresa que actualmente está tributando, ¿verdad? La operación la traslademos a otra empresa con la intención de obtener algún beneficio. Muy bien, ahora está el último punto que tenemos ofrecido para hoy, y es el relacionado con la situación en la que quedan las empresas ya calificadas. Anunciaba ahí previamente que les iba a hacer también otra especie de historia para indicarle de dónde viene este tema de la situación en que quedan las empresas ya calificadas. Para los que intentaron calificarse como usuario de una zona franca o los que obtuvieron calificación, utilizaron este tipo de calificación e ingresaron su solicitud y obtuvieron su calificación antes del año 2015, se manejaron las siguientes situaciones. A partir de los años 2006, 2007, cuando el Ministerio de Economía emitía las resoluciones de calificación respectiva, ya advertía
que el plazo de exoneración de impuestos sobre la renta quedaba sujeto a los acuerdos ratificados por Guatemala con la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en relación a temas de beneficios fiscales. Entonces, ya en estos años empezaban a generar problemas con relación al periodo en que se podían obtener beneficios, principalmente impuestos sobre la renta, ¿verdad? Porque advertían las resoluciones de calificación de esa limitación. Luego, más adelante, años 2009, 2010, quienes se calificaron aún 2011, 12, ya las resoluciones de calificación eran más puntuales al indicar que el periodo de exoneración del impuesto sobre la renta concluía en diciembre del 2015. ¿Por qué diciembre de 2015? Porque ya se tenía una fecha específica de que hasta esa fecha, diciembre de 2015, Organización Mundial del Comercio permitía a todos los países que forman parte de esta organización que no se podían dar incentivos fiscales a ciertas actividades, a ciertas operaciones. Entonces, tanto las resoluciones de calificación de 2000, que se empezaron a dar a partir de 2006-2007, como las últimas, iban en contra de la disposición del decreto 6589, que establecía claramente que el periodo de exoneración de impuestos sobre la renta era de 10 años. Y también en las últimas resoluciones, el Ministerio de Economía también empezó a limitar esta exoneración a la importación de maquinaria, equipo que utilizaran todos los usuarios de una zona franca. Nosotros como firma, desde las primeras resoluciones que daban esta limitación, emprendimos la defensa legal respectiva, y en todas aquellas defensas que iniciamos, pues llegaron a buen término, ¿verdad? Se logró, a pesar de toda la batalla legal que se realizó, porque esta batalla llegó hasta amparo, hasta acción de amparo, se logró que las entidades gozaran de los 10 años de beneficios que otorgaba la ley respectiva. Todos aquellos que no se pronunciaron con respecto a esta limitación, tenían ese problema, ¿verdad? De que pese a que se habían calificado en el 2010-2011, el plazo de beneficios fiscales, repito, principalmente impuestos sobre la renta, Ministerio de Economía, como lo limitaba al año 2015, si no iniciaron alguna acción legal, pues consintieron esa limitación. Ahora bien, el decreto 19 en 2016 intentó empezar a resolver esta situación, principalmente con respecto a la limitación, pero este decreto, el 19 de 2016, adolecía de técnica en la emisión de leyes. También a nuestro criterio aducía de varias inconstitucionalidades, porque inclusive habían artículos que se contradecían entre sí mismos. Como ejemplo de ellos están el 28, el 30 transitorio, ¿verdad? Que por un lado se entendía que se recobraban los beneficios que otorgaba el decreto 6589, ¿verdad? Y por otro, pues lo contradecía, pues hacía referencia a que dependía del tipo de usuario que se tuviera. Entonces fue en resumen, un caos, el hecho de poder interpretar y aplicar
las disposiciones legales del decreto 19/2016. Entonces, la intención del decreto 6/2021 con el artículo transitorio, veamos lo que dice lo que dice esta diapositiva, dice: derivado de la situación particular que afrontaron algunas empresas en su calificación como usuarios de zonas francas, con anterioridad a la vigencia del decreto 19/2016 y de las complicaciones que se presentaron con la aplicación de las disposiciones de este mismo decreto, en el artículo 5 transitorio del decreto 6/2021 se estableció lo siguiente. Ahí como referencia, ahora para los que aún se recuerdan, en el decreto 19/2016 había una disposición legal que indicaba que el Ministerio de Economía tenía que emitir una resolución ministerial para resolver el tema de la beneficios, exoneración del impuesto sobre la renta, pero hacía referencia a una fecha que ya había pasado o caducado cuando se promulgó el decreto 19/2016. Ese era, entre tantos, uno de los problemas que tenía el decreto 19/2016. Ahora, repito, artículo transitorio 5 del decreto 6/2021, la intención es resolver en parte todo este tipo de situaciones que no habían quedado claras con el decreto 19/2016. Entonces, este artículo establece que las personas individuales o jurídicas autorizadas conforme el decreto 6589, ley de zonas francas, ojo acá, dice activas, operando y con resolución vigente antes de la vigencia del decreto 19/2016, continuarán operando y mantendrán su condición jurídica que les fuera otorgada en los términos del decreto 6589 por el plazo que les fuera otorgado en su resolución de calificación, incluyendo la ampliación de incisos arancelarios. ¿Qué fue lo que pasó con el decreto 19/2016? Tenía, repito, intención de restaurar el beneficio de impuestos del plazo de beneficio de impuestos sobre la renta que otorgaba el decreto 6589, pero creó un problema a determinadas actividades porque el 19/2016 excluyó, más bien dicho, dejó fuera entidades que ya habían pasado el proceso de calificación de una zona franca, que eran actividades permitidas. Con la emisión del decreto 19/2016, pues las incluyó dentro de las restricciones y en criterio, en aplicación de la disposición del decreto 19/2016, pues quedaban fuera de los beneficios que otorgaban el decreto 6589, situación que nosotros no compartíamos por temas de derechos adquiridos, pero en la práctica esa fue la forma en que la manejó el Ministerio de Economía. Pues dijo, bueno, en base al decreto 19/2016 ustedes van a dejar de percibir esos beneficios. Por otra parte, también se dio un renombramiento de los tipos de usuarios. Anterior al decreto 19/2016 establecían, el decreto 6589 establecía claramente 3 tipos de usuarios. Los usuarios industriales, los usuarios comerciales, habían enumerados específicamente usuarios comerciales y usuarios de servicios. Y el decreto 19/2016 le cambió del nombre a los usuarios industriales, les dijo, si mal no recuerdo, son usuarios productores industriales,
solo fue cambio de nombre, pero ese cambio de nombre tuvo una repercusión porque de acuerdo a la redacción del decreto 2016, las personas que tenían la resolución de usuarios industriales tenían que pedir la anulación de la calificación anterior y la emisión de una nueva resolución con el nuevo nombre de usuario que daba el decreto 2016. Luego, de igual forma, los usuarios comerciales que ya venían operando antes del decreto 2016 también quedaban en una situación similar. Aquellos cuya actividad podía continuar con beneficios dentro de una zona franca. Ahora bien, ya no digamos aquellos usuarios tanto industriales y comerciales que con la entrada en vigencia del decreto 19-2016 por la actividad quedaban fuera de los beneficios, pues las ponía en una situación más complicada. En la práctica, ¿verdad? Algunos usuarios industriales o comerciales continuaron operando dentro de las zonas francas, pero ya sin los beneficios que otorgaba la ley, pues se establecieron ahí mecanismos para continuar operando como usuarios de zonas francas. En paréntesis, ¿verdad? Todas estas situaciones iban contra cuestiones constitucionales, ¿verdad? Era una evidente violación a disposiciones constitucionales. Cierro paréntesis, pero en esa situación quedaron todas estas empresas. Entonces, ya con esta disposición legal, la intención pues es que todos aquellos usuarios que ya puedan tener beneficios, principalmente por las actividades que regresan como permitidas dentro de una zona franca, puedan continuar operando con normalidad, pues y ya retomando, por decirlo también así, los beneficios que ya se les habían sido otorgados en su resolución de calificación. Esta disposición aplica más que todo a los usuarios comerciales y debería agregar que no a los, además de usuarios comerciales, también a los usuarios industriales que venían operando antes de la vigencia del decreto 19-2016 y que tuvieron problema tanto con la actividad que ya no era permitida y con el tema ahí del trámite que tenían que hacer ante el Ministerio de Economía para que les diera una nueva resolución de calificación. Y como indiqué anteriormente, también dirigido a quienes por su actividad se quedaron sin los beneficios que la ley les otorgaba con la entrada en vigencia del decreto 19-2016. Pues en apariencia es como decir con la aplicación de este artículo, ¿verdad? Como borrón y cuenta nueva. Muy bien, hasta acá con mi presentación. Previo ahí a pasar al periodo de preguntas y respuestas, no sé si ya nos acompaña acá el licenciado Tamayac, representante de CROPA, para que nos dé unas palabras previo a entrar al periodo de preguntas y respuestas. Buenos días y buenos días a todos los que nos acompañan. Bienvenido, licenciado Tamayac. Muchas gracias. Ya anunciamos desde un principio ahí su intervención. No sé si dispone ahí de un tiempo ahí para que nos comente situaciones que se dieron con la aprobación de esta ley. En el caso particular de CROPA, cómo es que se está manejando toda esta situación, un tema ahí rápidamente de qué es lo que ofrece la figura
de usuario de Zona Franca, por favor, Lic. Sí, con mucho gusto. Solo voy a compartir mi pantalla con ustedes un minuto. Permítame, solo voy a dejar de compartir, Lic. Listo, Lic. No sé si se ve mi pantalla. Sí, se ve, Lic. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí pues voy a contestar ya una de las preguntas que estaban haciendo de una empresa que compra y distribuye en mercado nacional, pero no exporta. Y entonces se preguntaba si él se podía calificar como usuario de zonas francas. Solo para tratar de aclarar, el concepto de operar como usuario en zona franca realmente es para obtener beneficios por la exportación. Una empresa que no exporta realmente hace bastante costosa su operación dentro de una zona franca para utilizarlo como una figura de un depósito aduanero, por ejemplo. Porque lo único que va a tener es el producto depositado temporalmente en la zona franca hasta que lo va a utilizar en el territorio guatemalteco y para entonces tiene que hacer todas las gestiones aduanales y pagar los impuestos respectivos. Si no exporta, mi sugerencia es busquen un depósito aduanero, un almacén fiscal en donde les sirve como un apalancamiento financiero o un mejor manejo del flujo de caja. Entonces, ¿cuándo utilizar un usuario de zona franca? ¿Cuándo yo debería de considerar como empresas si vale la pena calificarme como usuario de zona franca o no? Recuerden que el usuario de zona franca tiene, como ya bien lo dijo el licenciado Rodríguez, tiene varias entidades que constantemente están realizando revisiones e inspecciones de su operación para asegurarse que está cumpliendo dentro de lo requerido por la ley. Entonces, esta constante fiscalización, más los costos aduanales, más los costos de una operación en zona franca, no es para cualquier empresa. Consideren siempre, yo siempre lo sugiero, si una empresa quiere calificarse como usuario de zona franca, lo primero que debería hacer es evaluar si dentro de su mezcla de mercado, por lo menos un 20% es para exportación. Si es menos del 20%, pueden existir algunas otras figuras que podrían evaluar. Insisto, un depósito aduanero, por ejemplo. Si su mezcla de mercado ya es superior al 20% de exportaciones, ojo, porque esto es solo referencial, no es que exista una disposición al respecto, sino es referencial. Si su mezcla de mercado ya es por lo menos un 20%, vale la pena considerar una zona franca. Un usuario de zona franca. ¿Por qué? Bueno, si yo exporto, evito la doble tributación. ¿A qué me refiero con esto? Si yo traigo un producto a Guatemala que luego voy a exportar a El Salvador y a Honduras y lo interno al territorio aduanero guatemalteco, tengo que pagar los derechos arancelarios y el IVA. Luego, cuando lo exporte al mercado salvadoreño y al mercado hondureño, nuevamente en cada uno de estos países tengo que pagar los derechos arancelarios y el IVA. Entonces, el producto va a llegar con un costo muy por encima al que podríamos utilizar para desarrollar mejor el mercado. Cuando el producto entra en una zona franca en Guatemala, no va a pagar ni derechos arancelarios ni el IVA, sino hasta que llegue a El Salvador, entonces ahí va a causar los derechos arancelarios y el IVA. Y para ustedes como empresa, la facturación que hagan de esa exportación hacia El Salvador va a estar exenta del impuesto sobre la renta. Allí sí se ve un beneficio fiscal importante, ¿verdad? También otro tema para lo cual deben de considerar calificarse como usuario es que entrar a una zona franca no pierde el origen de los productos. Entonces, si yo traigo el producto a zona franca y lo reexporto hacia Honduras, un producto de origen mexicano que tiene preferencia arancelaria por tener un tratado centroamericano con México,
podemos utilizar el mismo certificado de origen en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, y va a mantener la preferencia arancelaria. ¿Por qué? El producto sigue considerándose originario de México. Y también hay algunas empresas que operan en zonas francas porque traen producto que van a enviar hacia otras zonas francas, por ejemplo, que produzcan, o hacia empresas 2989. Por ejemplo, un caso muy concreto, tintas para estampados de textiles. Hay empresas ubicadas en zona franca que traen las tintas y las envían a una empresa 2989 o a otra zona franca sin causar ni derechos arancelarios, ni el IVA, ni el impuesto sobre la renta en estos casos, ¿verdad? Entonces, esa sería la primera consideración. También hay empresas que pueden traer las materias primas y producir para maquilas, ¿verdad? Para producir para empresas 2989 y producir para empresas de zonas francas. Es el mismo caso anterior que les planteaba. ¿Por qué no considero empresas que traigan y exporten a Centroamérica? Que traigan, produzcan en zona franca y exporten a Centroamérica. Porque esas empresas pueden acogerse a los beneficios del mercado común centroamericano. Es decir, produzco en Guatemala y lo exporto a El Salvador, y cuando entra a El Salvador lo único que va a pagar es el IVA, por ejemplo. Entonces, mejor, si mi mercado es únicamente Centroamérica, me conviene más producir dentro del territorio aduanero guatemalteco. Ahora, si yo ya produzco para exportar a Europa o a Suramérica o a Norteamérica, en ese caso sí hace sentido producir dentro de una zona franca. También se ha visto mucho el fenómeno de que por los costos de los fletes, por la dificultad que tienen las empresas para surtirse de regiones como Asia, por ejemplo, que se está volviendo tan complicado, las empresas están desarrollando hubs regionales. Es decir, voy a tener en Guatemala todo mi producto para Centroamérica. Entonces, lo traigo a la zona franca, lo tengo ahí libre de impuestos y de derechos arancelarios, y desde Guatemala voy surtiendo a los distintos países de Centroamérica y va a pagar impuestos hasta que llegue al país de destino. Esto es importante y lo están viendo muchas empresas, porque si ustedes que están en el proceso logístico diario se dan cuenta, los costos de un flete marítimo de la China hasta el 2019 eran alrededor de $3,800. Hoy estamos cerca de $10,000, $11,000, $12,000, e incluso se prevé que puedan llegar hasta $20,000 por contenedor. Entonces una empresa nos decía, ok, si voy a mandar a 5 países ya son $100,000 lo que voy a gastar solo en flete. Mejor traigo ese inventario, lo tengo en Guatemala y desde aquí voy distribuyendo de acuerdo a las necesidades que requiera cada país. Y por último también hay empresas que traen el producto a granel, hacen aquí el reempaque dependiendo de las condiciones de cada país. Por ejemplo, se vende mejor en Honduras en dispensadores de 10 unidades y en El Salvador en dispensadores de 20 unidades, o requiero un registro sanitario para un producto que va a Costa Rica. Lo puedo traer todo a Guatemala a granel y aquí hago el reempaque en la zona franca. Igualmente no va a pagar derechos arancelarios, no va a pagar el IVA, sino hasta que llegue al país de destino. Entonces, esas son las condiciones que yo pienso o sugiero como una empresa evaluar cuando consideren ingresar a operar en una zona franca. Entonces, licenciado Rodríguez, pues esos son los temas de desarrollo comercial que yo veo, y con mucho gusto cualquier pregunta que tuvieran podemos apoyar en la respuesta. Muchas gracias, Lecta Atamayac. Eder, por favor. Bien, pues gracias a todos por su muy buena disertación, por los temas que hoy nos trajeron a explicar. Vamos a entrar en la fase de preguntas y respuestas, pero antes quisiera rogarles que me ayudaran a contestar la encuesta de satisfacción que tenemos acá proyectado. Ahorita por el chat, si no tuvieran lector QR, se les estará enviando el link para que puedan acceder desde su computadora, y que claramente pues esto nos ayudará a hacer cada día mejor y poder extraer a ustedes temas de interés, temas que les sirva en su día a día y temas que les enriquezca ese currículum vitae que pues están formando con cada capacitación, cada charla a la que logran ingresar. Entonces estaremos ordenando ahorita las preguntas y
en lo que llenan la encuesta de satisfacción, les quiero comentar algo. Solo déjenme ver. Ya les enviaron por el link, por el chat el link. Así que por favor les agradecemos su respuesta y les quiero comentar en qué los podemos apoyar, en qué Alfonso Orozco les puede ayudar en caso de ustedes necesiten asesoría por una entidad que se dedica pues a lo fiscal, a lo tributario y en la parte legal. La gestión oportuna, profesional y estrategias de sus procesos tributarios, hablando de procesos de defensa. Hoy por hoy, pues la SAT está bastante intensa o intensificando mucho fiscalizaciones y oportunidades de mejorar su recaudación, pero como dice nuestro socio fundador, a veces lo que diga la SAT no es cierto, por lo que debemos tener muy en mente el lema de él, que es tribute correctamente, no pague más, tampoco menos. Entonces, pues acá vale la pena que estos procesos tributarios sean llevados oportunamente. Optimizar legalmente la carga tributaria, el tiempo de su personal y los recursos de su empresa. Claro está que con opciones de beneficios o incentivos fiscales, como él es una zona franca, podrían optimizar su carga tributaria. Ayudamos a constituir sus empresas con todas las bases legales, desde su inicio hasta estar formalmente, y podemos acompañarlos en alguna asesoría de iniciación. Ante problemas de pago de impuestos o falta de liquidez, aplicar estrategias legales para solventarlos. En dado caso, pues tengan ahí inconvenientes con el pago de sus impuestos. Estamos constantemente en formación y capacitación de su personal en la disciplina fiscal. Estamos con el diplomado tributario, lo cual se lleva 2 veces al mes, los días viernes. Ya estamos avanzados en el módulo 3 y el módulo 4 que se encarga de planificación fiscal. Si ustedes están interesados, pues con gusto se les puede mandar información. Y la selección del mejor talento humano, que es un servicio que afortunadamente ya lleva 1 año y ha dado muy buenos resultados. Hay clientes satisfechos en los cuales se les contrata a personal adecuado para el área con las capacidades técnicas y conocimientos que pueda aplicar en su trabajo. Bien, iniciamos con el tema de preguntas y respuestas, si desea. La primera pregunta nos la comparte Alma y nos dice: buen día, mi pregunta es la siguiente. Entre los beneficios está el salario mínimo de maquila o zonas francas. ¿Este también está solo por 10 años o se puede seguir así después del tiempo de gracia? Si es así, ¿dónde está estipulado? Por favor, Roberto. Gracias por la pregunta, Eder. Al respecto, en la ley de zonas francas no es nada específico sobre el salario. Pero recordemos que el gobierno de Guatemala siempre a finales de año, a principios del año, está por iniciar, emite un acuerdo gubernativo en el cual establece los salarios mínimos y en el cual podemos encontrar el salario mínimo para maquila y exportación, que es el que podría aplicar en este caso para los trabajadores de las zonas francas. Gracias. No sé si el licenciado Tamayac ahí tiene alguna experiencia en cuanto a beneficios fiscales en cuestiones de salarios, si escuchó alguna discusión cuando estaba esta propuesta ahí en pleno. Sí, gracias. Buenos días. No, realmente no hay ninguna aplicación específica en el tema de salarios en zonas francas. Pero lo que es importante es considerar que el único beneficio fiscal que tiene un periodo de vencimiento son los 10 años de impuestos sobre la renta. Todos los demás beneficios logísticos, como el de traer el producto sin derechos arancelarios, sin IVA, incluso si aplicara un salario diferenciado, eso permanece en el tiempo hasta mientras la empresa siga operando dentro de la zona franca. Muchas gracias a todos por su respuesta. Selena Noriega nos estaba preguntando: buen día, importamos equipos y reactivos para el laboratorio, no exportamos, solo es venta local. ¿Podríamos calificar? Creo que la pregunta ya fue contestada por el licenciado Tamayac, así que pasaremos a la siguiente. Así es. Buenos días, somos una empresa que importamos aditivos para concreto, impermeabilizantes, accesorios, maquinaria
y si exportamos a países centroamericanos. Otra duda es los nuevos requisitos. Dice que se exceptúa a personas que crean nuevas entidades con actividades distintas para generación de nuevas inversiones y empleos, y a qué tipo de actividades se refiere. Creo que podría iniciar Lick Rodríguez, desde mi punto de vista, Lick Rodríguez, y tal vez si tuviera algo que nos pueda ampliar Lick Tamayán, creo que sería el orden, es lo que considero, pero ustedes mandan. Sí, como indicaba el licenciado Tamayac en su presentación, uno de los sentidos que tiene calificarse en una zona franca es la actividad de exportación, la actividad relacionada con aditivos para concreto impermeabilizantes. Estoy viendo acá, haciendo un repaso ahí de las restricciones. Acá habría que hace referencia el artículo 41 a cemento clinker, materiales de construcción para obra gris. Entonces, en este caso concreto sí habría que hacer una como que evaluación en detalle para ver si es una actividad permitida. Tal vez ahí el IC Tamayac nos confirma. Y con relación a que se creen nuevas entidades, como indicaba en la presentación, si esa nueva entidad también va a tener una nueva actividad o una actividad distinta, pues se puede calificarse como usuario, porque la intención de esta reforma, que como bien se indica acá en la pregunta, es generar nuevas inversiones y empleos. Entonces, en la medida de que deja de operar una empresa con la intención de trasladar la operación a otra, no estamos cumpliendo con ese requisito y condición. No podría ser candidata a calificarse como usuario de zona franca. Gracias, señor Rodríguez. Los productos que mencionaron no tienen restricción para operar en una zona franca. Anteriormente, en el 19-2016, se hablaba de materiales de construcción. Ahí sí abarcaba todo tipo de productos que se utilizaran en una construcción, incluyendo aditivos, incluyendo perfiles de ventanas, perfiles de aluminio, clavos, tornillos, todo iba dentro de esa prohibición. Con el cambio de la 6-20-21 se especificó materiales para obra gris. ¿A qué nos referimos con esto? Aparte del cemento, que tiene su propia prohibición, hablamos también de la arena, de la cal, de esos productos que van a servir para desarrollar solo la estructura gris, no así todo lo que va alrededor de esta estructura gris. En el caso de los aditivos que se utilizan en la construcción, no tienen prohibición, porque el concepto aquí es: ese producto puede o no puede utilizarse, no es indispensable para la construcción de obra gris, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que se trató de restringir por parte de los diputados que analizaron esta situación y las propuestas que nosotros hicimos, que se restringieron únicamente los materiales de gris, no todos los accesorios que van adicionales en la construcción. Igual la maquinaria es posible traerla, ya está liberada también como actividad permitida. Esa era la primera pregunta. La segunda, perdón, si me la pudieran leer. Otra duda, los nuevos requisitos dice que se exceptúa a personas que crean nuevas entidades. Sí, ¿qué fue lo que se persigue con este adicional que pusieron en el artículo 5, creo que es? La idea es, hay una prohibición muy expresa para empresas que ya están operando en una zona franca, que ya fueron en el 2989, que están en SOLIC. Hay una prohibición expresa para que esas empresas no se suban a la ley de zonas francas. Incluso se agregó
que aquellas empresas que ya tributan en territorio aduanero nacional no puedan subirse a la ley de zonas francas. Pero, por ejemplo, se dejó esta ventana porque si yo como empresa hoy desarrollo, no sé, alimentos, mi línea es alimentos, pero quiero desarrollar una línea de cosméticos que voy a tener para territorio centroamericano y otras regiones, eso perfectamente encaja como una nueva línea. Entonces, yo tengo productos de alimentos y le muestro al ente administrador, tanto a la SAC como al Ministerio de Economía, que hoy yo produzco o yo traigo productos alimenticios, pero voy a expandir mi línea para un mercado regional que son cosméticos, que es una línea distinta a la que yo tenía. En ese caso sí se puede lograr la aprobación de la empresa. Perfecto, Lick. Muchas gracias por esa aclaración. Muy interesante. Bien, Zully Lemos nos hace una pregunta muy interesante. Nos indica buen día. Primero nos agradece. Buen día, gracias por tal excelente y explícita disertación. Respecto a la situación en la que quedaron empresas calificadas, ¿han tenido conocimiento de resoluciones favorables a empresas que ante una resolución con plazo menor a 10 años hayan interpuesto recurso, pero no lo hicieron en su momento, sino posterior a la reforma, es decir, ya con una resolución consentida? ¿Y cómo queda el tema del ISO? Tal vez Roberto ahí nos puede ayudar con la experiencia que hemos tenido. Si no, un gusto le puedo apoyar. Pues para comentarles, muchas gracias por la pregunta. Es que sí, se han tenido resoluciones favorables a aquellas empresas que no se les había otorgado el plazo legal, se les daba en su momento de la calificación y esto se había interpuesto. Entonces sí se han tenido resultados favorables en el ente administrativo para estos casos, en aquellos casos que todavía están pendientes de gozar el plazo que se les había otorgado. No sé si quieres comentar algo al respecto. Bien, les quiero comentar un poco más. Una iniciativa que intentamos con un cliente, y es que este cliente pues ya había pasado creo que 3 a 4 años de haber consentido la resolución y nunca inició ninguna acción, pero nos fuimos por una vía de inconstitucionalidad en caso concreto. Sin embargo, al llegar ya a instancias superiores, fue declarada sin lugar porque el hecho de haber consentido en su momento una resolución, a pesar de que una resolución pues, puede considerarse como norma individualizada, nos indicaban que al consentirse y no haber impugnado en la vía, no podía subsanarse ese desentendimiento, desconocimiento de haberla impugnado en su momento. Entonces, lo que siempre recomendamos es, una vez se tenga una resolución, evaluar, y es desfavorable, lógicamente, evaluar qué siguiente instancia administrativa o judicial se puede seguir, con el hecho de no perder la oportunidad procesal de exigir el reclamo que se está realizando. Entonces, si en dado caso existieran situaciones donde ya se haya consentido, será difícil recuperar el derecho, pero sí recomendamos que en dado caso existan resoluciones recientes y que aún estemos en tiempo de plantear algún recurso, se plantee con la intención de seguir con el derecho. Eduardo López nos consulta. Buenos días. Si importo maquinaria, pero la producción para exportación es del 50%, la exoneración del IVA sí sería del 100%. Me apoyo con la respuesta. Por la forma en que está redactada la ley, se da a entender que la exoneración va dirigida a la entidad por el hecho de tener la calificación. Entonces, en la práctica, la exoneración en estos casos se da en un 100%. Es muy difícil en términos de procedimientos que para esta situación se dé como una exoneración parcial. De acuerdo, muchas gracias. Helios Ramírez nos consulta. Soy usuario de Zona Franca, tengo rentas exentas y rentas grabadas. ¿Puedo pagar el ISO solo por las rentas grabadas o sobre el total de rentas? Ya que el formulario del ISO exige colocar el total de rentas. Doy la respuesta nuevamente. Sí, efectivamente,
Esto también aplica para 2989, la situación es similar. El formulario a veces no se presta para hacer esta separación, porque si el ISO lo determino en base a mis ingresos brutos, pues tendría yo que buscar una forma. En principio, estamos de acuerdo en que el ISO se tiene que pagar solo por las actividades grabadas, y así lo establece la ley del ISO, de que la exoneración, la parte de exoneración de impuestos por la renta que tenga una empresa que goce de los beneficios del decreto 6589 es exenta del pago de ISO. Entonces tendríamos que buscar formas en el formulario respectivo para, bien podría ser solo reportar los ingresos que son grabados para efecto de impuestos sobre la renta, pues en resumen ver opciones para que al final el ISO que se determine solo corresponde a las actividades grabadas. Muchas gracias, Eric. Prácticamente se la tienen que ingeniar ahí para poder reportar en el ISO lo correcto o lo que determina correctamente el ISO. También nos consulta Damaris Corup. ¿Todos estos cambios aplican también para el régimen 2989? Roberto. En este caso, únicamente las reformas fueron realizadas para la ley de zonas francas. Entonces, únicamente es para esta ley en específico, no afecta lo que es el 2989. Muchas gracias. Y por último, el doctor Carlos González nos externa felicitaciones por excelente tema. Zonas francas en Guatemala, importante que genere empleo, valor agregado, infraestructura, divisa, economía formal e informal, y la aplicación del tema de impuestos, entre otros. Creo que coincidimos con su expresar. Lo decíamos en 2016 con las reformas donde limitaron mucha actividad, iba a afectar en empleos. Afortunadamente se ha logrado revertir esas reformas, pero creo yo que el impacto económico pegó en algunas empresas, y esperamos que ahora pues estén ahí recuperándose las compañías y exista una nueva inversión. Licenciado Gustavo Tamayac, muchas gracias por su apoyo. No sé si quiere dejar su número de teléfono, su correo electrónico ahí en el chat, para que los asistentes, en dado caso, pues tengan dudas de cómo funciona el CROPA, lo puedan ahí contactar. Y para todos los demás, Roberto, Lick, muchas gracias por su disertación. Un gusto. Que tengan un feliz día. Bien, muchas gracias a todos ustedes. Les comento que la presentación o este webinar será subido a nuestra página de YouTube, a nuestro canal de YouTube, ya con toda tanta tecnología y tanta situación que debemos innovar, pues ya tenemos canal de YouTube. Ahí estaremos subiendo este contenido por si lo quieren ir a ubicar y en dado caso les sirva para recordar qué fue lo que se platicó, o bien compartirlo con algunas personas que ustedes lo deseen. Nuestro PBX es 2485-6222, la línea de WhatsApp 3761-6865 y el correo info@aoa.com.gt, que en donde el licenciado Rodríguez pues gustosamente les atenderá en dado caso necesiten apoyo. Para nosotros fue un gusto estar hoy con ustedes. Esperamos les sirva de mucho esta charla y pues les deseamos el mejor de los días y que terminen con una semana muy productiva y muy llena de bendiciones para ustedes y sus familias. Que pasen un bonito día. Hasta la próxima. Feliz día. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.